a la teoría de hoy, eh, que se refiere al traumatismo obstétrico. Todos los que tenemos que ver con la atención de una mujer gestante, y me refiero no solo a los profesionales de la salud, médicos, obstetras, enfermeras, en fin, eh, los mismos padres, por supuesto, los familiares, los amigos, todos queremos, deseamos que no haya absolutamente ningún problema en el parto. Todos esperamos eso. Sin embargo, como ustedes ya lo han podido comprobar en sus otras clases y los seminarios, en fin, videoforos, etcétera, que han tenido, se habrán podido dar cuenta que en muchas oportunidades las cosas no salen como esperamos, ¿no? Hay muchos, se producen una serie de problemas en la madre como en el feto. El día de hoy, ¿no? Yo les voy a mencionar algunos de esos problemas. Hay muchos más, por supuesto, sería muy largo de enumerar o de mencionarlos en una clase. Ustedes lo pueden revisar en su libro de texto. Sería muy largo, les decía, mencionar todos los problemas que pueden ocurrir en una madre luego del parto y también en el recién nacido, por supuesto. Originalmente esta clase de traumatismo obstétrico siempre se ha referido a las lesiones que ocurren en los recién nacidos. Sin embargo, yo me he tomado la libertad desde el año pasado de mencionar también lesiones que se producen por efecto del parto en la madre. Entonces, pues, pese a nuestro deseo y nuestros esfuerzos, no todo sale bien, no todo es color de rosa, ni para la madre ni para el bebé. Muchos de estos problemas ocurren porque a veces no nos damos cuenta, ¿no?, que algo se está desarrollando, algo está en curso, o lo que hagamos, por más buena voluntad que le pongamos, no siempre sale como quisiéramos, ¿no? A veces escapa a nuestros deseos algunos problemas, pero podemos evitarlos. Y para ello necesitamos, pues, no solo nuestra buena voluntad, sino necesitamos también los conocimientos, lo que aprendemos cuando somos estudiantes, como cuando hacemos la especialidad, cuando leemos constantemente, cuando asistimos a congresos, a charlas, etcétera, que en este momento hay en abundancia. Todas esas cosas nos sirven para darnos cuenta de muchos problemas. Entonces, vamos a la primera lámina, por favor. Este deseo que lo mencionó la doctora Pinto en su clase, ¿no?, de control prenatal, y que figura en un video del Ministerio de Salud, se refiere pues a cuál es el propósito, ¿no?, qué es lo que deseamos de la atención obstétrica. Como le dije, obtener un recién nacido y una madre en muy buenas condiciones es lo ideal. Todo ello nos permitirá disminuir la morbilidad y la mortalidad, tanto de la madre como del niño, ¿no? Estos buenos deseos, repito, es lo que queremos. No siempre, lamentablemente, se produce esto. Siguiente. ¿Qué cosa es un trauma? ¿No? Un trauma es una palabra que se usa bastante en esta época, ¿no? Hay traumas físicos, traumas psíquicos, en fin, pero se define como una lesión, ¿no?, física generada por un agente externo, sea físico o sea psíquico, ¿no? Esta lesión ha sido generada por un perjuicio, un daño. Entonces, el trauma, pues, lo que nos produce es un daño. Puede producirse en la madre o puede producirse en el feto, lo que se llama el traumatismo obstétrico. Siguiente.
En la madre, en el canal del parto, ustedes saben, el canal del parto que está formado pues por los genitales externos, la vagina, el cuello del útero, el útero, se pueden producir una serie de patologías, una serie de lesiones como consecuencias del parto, a veces del parto mal manejado o de algunos problemas que escapan a veces a nuestro deseo. Esas lesiones me he tomado la libertad de clasificarlas en diferentes ítems, ¿no? En primer lugar, estoy mencionando los desgarros, luego las lesiones por compresión, como vamos a ver después, las llamadas fístulas, ¿no? Los hematomas que se producen en el canal del parto a diferentes niveles, el útero roto y las disfunciones, las llamadas disfunciones del suelo pélvico. Algunos de estos temas van a ser tocados in extenso en otras clases teóricas. La siguiente. Viendo los desgarros más frecuentes, digamos, más importantes, tenemos los desgarros del cuello del útero, los desgarros de la vagina y los desgarros en el periné. La siguiente. Las lesiones por compresión. ¿Cómo es eso de compresión? Cuando la cabeza fetal, que es de alguna manera, tiene un componente óseo, presiona el útero contra la parte ósea del canal del parto, ¿no? Por ejemplo, el promontorio, ¿no? Entonces, esa presión constante que se produce porque no ha habido un buen análisis de la proporción entre el feto y la pelvis, esa presión constante, repito, de la cabeza fetal contra el útero y sobre el hueso pélvico de la madre, ¿no? Produce pues una isquemia primero y después una necrosis, que posteriormente se traduce en una fístula, o sea, una comunicación anormal entre diferentes órganos pélvicos. Vamos a mencionar de arriba a abajo, digamos, ¿no? Las fístulas vésico-uterinas, o sea, entre comunicación anormal entre la vejiga y el útero, que en su mayor parte son complicaciones de las cesáreas o partos instrumentados. Antes se usaba mucho el forceps, ahora cada vez es menos lo que se usa. La ventosa también es un parto instrumentado, igualmente puede dar lugar a fístulas cuando no se aplica en buena forma. Entonces, las fístulas vesicuterinas, en su mayor parte, ustedes tienen que acordarse de eso, son complicaciones de las cesáreas. Y la cesárea, como ustedes saben, les habrán dicho varias veces, es la operación más frecuente en ginecología y obstetricia. O sea, la operación más frecuente en ginecología y obstetricia es la cesárea. Y muchas veces no es solo la primera cesárea, sino la segunda o tercera cesárea, o sea, las cesáreas reiterativas dan mayores posibilidades para que se produzcan estos accidentes tan terribles, las fístulas vesicuterinas. Puede haber también fístulas vesicovaginales, que son consecuencia de partos traumáticos del llamado parto obstruido, que son las más frecuentes. Las fístulas vesicovaginales son las más frecuentes de todas las fístulas que se están mencionando. Las fístulas rectovaginales. Las fístulas rectovaginales, acuérdense que la vagina está muy cerca al recto, ¿no? Está muy recto, y con frecuencia puede producirse esta obstrucción, ¿no? Esta compresión, y se da, pues, las fístulas rectovaginales. Puede ser por partos obstruidos o por técnica inadecuada de la episiorrafia. Es muy importante que cuando se haga la episiorrafia se revise, una vez terminada la episiorrafia, hacer un tacto rectal. Lo último que debemos hacer luego de una episiorrafia es un tacto rectal para descartar la posibilidad de que hayamos dado un punto, que hayamos atravesado la luz del recto. Si no nos damos cuenta de este detalle, esta paciente va a terminar haciendo una fístula rectovaginal. Entonces, nunca se olvide, una vez que hayan terminado de hacer su episiorrafia, hacer un tacto rectal. Puede haber también fístulas rectoperineales. Este tipo de fístulas son raras, pero yo he tenido oportunidad de ver varias, ¿no?
no están mencionadas en los libros, pero se las pongo acá para que no se olviden que también por una mala técnica de hacer la episiografía se puede producir esto. La siguiente. ¿Qué consecuencias nos producen las fístulas? Nos puede producir incontinencia urinaria, incontinencia fecal, infecciones, por supuesto, depresión y rechazo social. Esto llega a unos límites espantosos en algunos países del África subsahariana, ¿no? Donde se practica la religión del Islam, que bueno, ustedes dirán qué relación hay entre la religión y esto, pero ocurre que en esos países tienen la costumbre, dos malas costumbres, ¿no? Que por más esfuerzo que se ha hecho para rechazar la mutilación genital, por ejemplo, por un lado, y por otro, los embarazos muy prematuros, porque a las niñas se las entrega en matrimonio, ¿no? Con hombres ya maduros, generalmente en la adolescencia, a veces incluso antes de la menarquia. Y esto da lugar a embarazos en niñas, gente joven, y los partos son pues terriblemente traumáticos. Esto ha dado lugar a que hay una gran frecuencia de fístulas en estas jóvenes, una enorme cantidad de frecuencias, a tal punto que hay hospitales dedicados exclusivamente a la cirugía de las fístulas, llámese vésico-vaginal o recto-vaginal, y por supuesto también de cirugía del periné. Como van a ver una foto que les voy a pasar después, se ve un grupo de mujeres que ya se les ha operado y se les está dando de alta. Bien, entonces pues, ¿por qué? ¿Qué ocurre? ¿No? Estas pacientes estas jóvenes tienen su parto, ¿no? En algún momento hacen una fístula y es rechazado por el marido la saca del hogar, la aíslan por el mal olor que despiden, ¿no? Y ella se siente pues una depresión terrible al margen de las infecciones urinarias y el rechazo de todo el grupo que vive ahí con ellas. La siguiente. ¿Qué es un parto obstruido? Para hacerles recordar que lo que ya les mencioné, cuando la cabeza del feto se apoya en el estrecho superior, pero no avanza, ¿no? Hay compresión, les decía, de la cabeza sobre el útero y sobre la parte ósea de la pelvis. Entonces, primero hay isquemia y esa parte isquémica se llega a necrosar, dando origen a las fístulas vésico-vaginales, vésico-cervicales o recto-vaginales. Siguiente. En este dibujo ustedes pueden observar cómo la cabeza del feto, ¿no? La cabeza del feto está comprimiendo aquí en el estrecho superior, promontorio por un lado y el estrecho superior de la pelvis por otro. Hay una compresión permanente, porque es un feto de más o menos buen tamaño, o no es una pelvis desarrollada como es en un adolescente, y esto produce pues isquemia primero y después necrosis. La siguiente. Vean esta ecografía donde se puede observar la vejiga y aquí en el lado derecho el útero. Y acá ustedes pueden ver un trayecto fistuloso entre la vejiga y el útero, ¿no? Está señalado con las flechas acá el trayecto fistuloso entre la vejiga y el útero. ¿Eh? Entonces, esto da lugar a que en determinado momento pueda salir incluso menstruación mezclada con orina a través del cervix. Siguiente. Este es otro tipo de fístula, la llamada fístulas vésico-vaginales. Ustedes ven acá la vejiga, ¿no? El trayecto fistuloso y la vagina, ¿no? Acá, en esta fotografía se observa cómo un catéter, ¿no? Una sonda de Foley, atraviesa la fístula que hay entre la vejiga y la vagina, digamos. ¿Okay? Vean ustedes cómo la sonda ha entrado por el meato,
meatouretral y sale por el trayecto fistuloso. ¿Correcto? La siguiente, este es otro tipo de fístula, llamada fístula rectovaginal, comunicación anormal entre el recto y la vagina. Entonces pueden ver acá como una pinza de Bosseman ha atravesado ingresa por el recto y sale por la pared posterior de la vagina, ¿no? Como se puede imaginar, esto es absolutamente intolerable porque la paciente viene quejándose de que elimina gases constantemente, hay un mal olor permanente y también elimina heces. Esto es lo más desagradable para la paciente, para sus familiares, y significa pues un trauma enorme. Siguiente, por favor. Como les mencioné hace un momento, que hay un grupo de señoras, la mayoría muy jóvenes, que han pasado por un parto muy traumático. Un parto tan traumático que les ha producido fístulas. Esas fístulas han dado lugar a las incontinencias que ya les he mencionado, que a su vez produce un rechazo del grupo humano donde viven. Entonces las mujeres se sienten aisladas, se sienten que despiden un mal olor constante, y es realmente una tragedia. Y a estas señoras se les puede operar, entonces tienen que acudir a unos hospitales especializados que hay en esos países, ¿no? Y aquí en esta foto lo que se ve un grupo de estas señoras, que repito, la mayoría profesan la religión islámica, que han sido operadas y les está dando de algo y se les ha brindado algunos obsequios para que puedan llevar a sus domicilios. La siguiente. Y ustedes pueden ver otro tipo de desgarro, de trauma, esta vez en el cuello del útero. ¿Ven? Aquí el trauma que está siendo reparado, ¿no? Con puntos en cruz. La siguiente. Ahora vamos a hablar sobre los hematomas. Las hematomas, o sea, las colecciones de sangre que al comienzo no se observan porque son en los tejidos subyacentes. En los hematomas, la parte externa está bien y por dentro es que se va localizando la sangre, se coagula y va presionando conforme va ocupando estos espacios. Generalmente los hematomas se dividen en dos tipos, ¿no? Hematomas por debajo del músculo elevador, como en este caso. Este es el músculo elevador, aquí ustedes ven el hematoma, es un corte transversal. Este sería una mirada de frente. Ustedes ven aquí cómo el hematoma se está formando en la fosa isquiorrectal. La fosa isquiorrectal entre el recto y el isquio es una zona con un tejido celular subcutáneo tipo areolar, que muy fácilmente puede ser ocupado por sangre. Entonces, los hematomas, les decía que se dividen en dos grupos, los que están por debajo del músculo elevador del ano, y los que están por encima del músculo elevador del ano. La siguiente, por favor. Ustedes pueden ver acá el músculo elevador del ano y un hematoma por encima del músculo elevador del ano. Estos hematomas son mucho más difíciles de diagnosticar porque, primero, que no se ven, ¿no? La paciente solamente refiere un dolor nada más intenso en la zona pélvica, pero como recién ha dado a luz, ¿no? Todo el mundo piensa que puede ser simplemente por el mismo trauma del parto recién, ¿no? Pero estos hematomas tienen el problema que pueden seguirse diseminando y prácticamente se acumulan entre las hojas del ligamento ancho y a veces van hasta el retroperitoneo. La siguiente. Ustedes pueden ver acá un hematoma que está por debajo del músculo elevador. Ven, aquí se ha hecho una episiografía. Originalmente estaría acá. Este es el lado sano, si se quiere, el lado izquierdo de la paciente. En el lado derecho ven como tremendo hematoma que no solo se observa,
¿no? Como la piel está totalmente presionada, tensionada, y hay un enorme edema también que acompaña. Los puntos están tirantes, todo esto implica pues un cuadro de muchísimo dolor. Y el tratamiento es soltar todos estos puntos, evacuar todo el hematoma, ubicar algún vaso si hubiera y volver a reparar luego de hacer un lavado con suero fisiológico. Y por supuesto esta paciente va a quedar con un DREN que se le tiene que poner, analgésicos, se le tiene que dar antibióticos, etcétera. La siguiente. Les decía pues que los hematomas son consecuencia de desgarros de los vasos que están debajo de los tejidos. O sea, el tejido aparentemente se ve sin ninguna lesión, ¿no? Y el síntoma principal es el dolor en el sitio del hematoma. La paciente se queja de mucho dolor. Entonces uno piensa que son los puntos, pero a veces no son los puntos. Es cerca a donde están los puntos que se han hecho en episiorrafia. Posteriormente se va formando el hematoma que ya se hace visible, ¿no? Siempre cuando se hacen visibles son hematomas que están por debajo del músculo elevador del ano. La siguiente. Estos hematomas que están por debajo del músculo elevador del ano se sitúan pues en la región vulvar, en el periné y en la fosa isquiorrectal. Los que están por encima, les decía hace un momento, son muy difíciles de diagnosticar y pueden llegar hasta el ligamento ancho o hasta el espacio retroperitoneal, que a veces se requiere tomografías o resonancias magnéticas para llegar a un diagnóstico. Y si eso se comprueba, con mucha frecuencia hay que hacer laparotomías para tratar de evacuar el hematoma que se ha producido y muchas veces incluso se llega a sacar el útero, ligar las hipogástricas, en fin, lo que comenzó con algo que aparentemente es simple, termina complicándose terriblemente. En estos casos, cuando los hematomas son por encima del músculo elevador del ano, hay un dolor en el hipogastrio y en algunas oportunidades se menciona que se puede palpar una tumoración junto al útero, con anemia progresiva. Personalmente no he tenido, he sospechado a veces de estos hematomas, pero no he tenido oportunidad de ver esto que se menciona. Siguiente. El tratamiento, como también ya les dije, hay que drenar los coágulos, hay que hacer hemostasia, hay que hacer taponamientos a veces, poner un DREN y, por supuesto, antibióticos, eh, analgésicos y a veces hasta hemoderivados, ¿no? Cuando los hematomas están por encima del músculo elevador del ano, se puede llegar no solo a la paratomía con drenaje del hematoma, sino muchas veces histerectomía, incluso ligadura de las arterias hipogástricas. Siguiente. Siguiente, por favor. Siguiente lámina, Valeria. Ya lo pasé, doctor. No sé si cambió. Ah, no, recién ha cambiado. Ya, gracias. La rotura uterina es un tema que ustedes probablemente se los han mencionado en extenso. Solamente quiero puntualizar estas pocas cosas, que es un accidente terrible, terrible no solo para la madre, por supuesto, sino también para el médico, ¿no? Encontrarse con una rotura uterina es para que a uno se le paren pues los pelos, en fin, es un accidente gravísimo, ¿no? Que a veces a altas horas de la noche uno puede descubrirlo y que produce un 10%, una alta mortalidad materna y mortalidad perinatal. Uno puede sospechar ecográficamente de la inminencia de una ruptura cuando el grosor o el espesor del útero es de menor a 3.5 milímetros, ¿no? Esto incrementa el riesgo de hasta 20 veces de la rotura uterina. La siguiente. Estos son dibujos de diferentes tipos de rotura uterina. Esta es una rotura en una incisión previa que ha sido corporal, se ha abierto, ¿no? En el fondo, el cuerpo del útero cerca al fondo.
¿no? Ustedes pueden ver acá otro tipo de rotura uterina con un enorme hematoma en el ligamento ancho, ¿no? Enorme hematoma en el ligamento ancho. La siguiente, una rotura uterina en el fondo del útero, vean ustedes, ¿no? Aquí están los ligamentos redondos, ¿no? Por acá las trompas, tremenda ruptura que hay. Siguiente, otra rotura, pero esto es en el segmento uterino. Siguiente. ¿Qué efectos tiene el parto sobre el suelo pélvico? Primero, el dolor, ¿no? Quizás es lo más cercano y lo que más incomoda finalmente en la calidad de vida de las pacientes que acaban de dar a luz, ¿no? El dolor puede ser porque ha habido desgarros, episiotomías mal hechas o mal suturadas, puede producirse desinserciones o un sobreestiramiento de los tendones, de los músculos. Puede haber también lesiones nerviosas, especialmente con compromiso del nervio pudendo. El nervio pudendo es uno de los nervios más importantes que inervan prácticamente todo el aparato genital, ¿no? El nervio pudendo. También se producen disfunciones urinarias, puede haber incontinencia urinaria, puede haber retenciones, por supuesto, disfunciones sexuales, dispareunia, una vez que se produce una mala cicatrización por una episiorrafia mal hecha, hay dispareunia. Y finalmente, en las mujeres que han pujado mucho, que han tenido fetos macrosómicos, los prolapsos, sea de la vejiga, del recto, del mismo útero, los famosos prolapsos, que son sumamente frecuentes en mujeres que han tenido varios hijos, parto vaginal. La siguiente, les mencionaba del nervio pudendo, ¿no? Puede lesionarse durante el parto en el expulsivo o cuando una episiotomía es muy extensa. El estiramiento, ¿no? Y la irritación del nervio pudendo desemboca en un dolor intenso, un dolor neuropático paroxístico, que puede ser quemante o lancinante. Es una cosa muy, muy, muy desagradable. Felizmente no es frecuente esto. La siguiente. Ahora vamos a ver algunas lesiones en los fetos. Hemos visto en las madres, les mencioné algunas, no son todas, por supuesto, pero ocurren pese a los buenos deseos que podamos tener. Igualmente pasa en el feto, ¿no? Las lesiones que se producen en el recién nacido, más que durante el trabajo de parto, se producen durante el nacimiento. Durante el nacimiento, como ustedes saben perfectamente ya, se dan una serie de fuerzas mecánicas, hay contracciones, hay compresiones, torsiones, tracciones, etcétera, especialmente en el nacimiento, y por más cuidado que pongamos, a veces no siempre se pueden evitar. La siguiente. La incidencia depende del tipo de lesión y del lugar de atención donde se produzca el parto, ¿no? Hay más posibilidades que esto ocurra, por supuesto, en partos domiciliarios a veces, ¿no es cierto? Por eso la importancia de motivar a nuestras pacientes para que tengan un parto institucional, un parto en un establecimiento de salud, para que sea atendido por personal con experiencia. Gracias a la mejoría en las técnicas, estas lesiones han disminuido significativamente, ¿no? La morbilidad es de más o menos 20 por 1000 nacidos vivos, y hay dos lesiones en la cabeza fetal, el caput sucedáneo y el cefalohematoma, que son las lesiones más frecuentes. En estadísticas de Estados Unidos se menciona que los traumatismos severos son de 1 por 100.000 nacidos y según el CEO 1.7%. La siguiente, por favor. ¿Qué factores predisponentes? Hay factores predisponentes que dependen del feto o de la madre o del parto en sí. Del feto, obviamente, un feto muy grande, un feto macrosómico, un feto que pasa de los 4 kilos, los 4.000 gramos, ¿no? Tiene gran predisposición a tener traumas él mismo y producir traumas en la madre también. Una de las causas de atonía uterina que les habrán mencionado es justamente la macrosomía fetal.
Los recién nacidos pretérmino, pese a que son pequeños, a veces los partos son muy rápidos, son precipitados, y esto produce lesiones en la cabeza del feto, ¿no? Cabezas muy grandes, o en los embarazos gemelares, que a veces se requiere hacer maniobras obstétricas como la versión interna y gran extracción. En una mujer que da luz por primera vez o es muy bajita, por debajo de 1,43, o tiene alguna anomalía pélvica, es muy probable que se pueda considerar como un factor predisponente y, por supuesto, dar lugar a una serie de traumatismos, no solo en la madre, sino también en el feto, ¿no? Las presentaciones anómalas, si no nos damos cuenta, podemos terminar produciendo lesiones en el feto. Los partos instrumentados de por sí, al ser, si no son al menos aplicados por gente experimentada, podemos producir graves lesiones en la cabeza fetal. Los explosivos muy rápidos o explosivos prolongados y las distocias de otro tipo. La siguiente. En el recién nacido puede presentarse lesiones en el cráneo externas, intracraneales o internas, y lesiones encubiertas, ¿no? Estas lesiones pueden dar lugar a hemorragias sudurales, hemorragias epidurales, hemorragias intracerebrales, y pueden ocurrir incluso de un parto vaginal espontáneo donde no se ha observado ningún incidente. En primigestas, especialmente, a veces se observa lo que se llama el moldeamiento de la cabeza fetal, que es la cabeza así como si fuera una torre, ¿no? Como un cono. Este moldeamiento desaparece muy rápidamente y no implica patología alguna. Siguiente. La hemorragia intracraneal, ¿no? Generalmente está relacionada con la edad gestacional. En los niños pretérminos, en los prematuros, la hemorragia intracraneal se debe a hipoxia y a isquemia, ¿no? En cambio, en los niños a término, el trauma es generalmente la causa más frecuente de hemorragia intracraneal. En algunos recién nacidos puede no encontrarse la causa. En muchos casos, esta hemorragia es asintomática y incluso puede darse espontáneamente, ¿no? Como mencionan estos autores. Siguiente. Aquí ustedes pueden ver en el texto de Williams tipos principales de hemorragia intracraneal neonatal. Como ven ustedes, hay diferentes tipos: subdurales, intracerebelosas, intraventricular, en fin, subgranulosidad, etcétera. Diferentes tipos de hemorragias intracraneales neonatales. Siguiente. Entre los hematomas extracraneales que ya les mencioné, son los más frecuentes, ¿no? ¿Qué son los hematomas? Son colecciones de sangre que se acumulan fuera de la bóveda del cráneo. Los más frecuentes, ya les he dicho varias veces, el caput sucedáneo, el cefalohematoma, la hemorragia subgaleal. Si observamos la cabeza fetal y vamos de afuera hacia adentro, nos vamos a encontrar con diferentes estructuras. Por fuera, por supuesto, está el piel con cuero cabelludo, ¿no? Luego, tejido subcutáneo, la llamada gala aponeurótica, el espacio subgaleal y el periósteo de la bóveda cerebral. Siguiente. Ustedes en este dibujo pueden observar como diferentes tipos de lesiones, ¿no? Aquí esta lesión corresponde al caput sucedáneo. Ustedes pueden ver cuero cabelludo, ¿no? Edema. El caput no es otra cosa más que edema que se produce por encima de la aponeurosis, ¿no? Aquí pueden ver el hematoma. Esta vez sí es sangre, ¿no? Que está debajo de la galea, que se llama, por eso se llama hemorragia subgaleal. Este es el espacio galeal y está ocupado por una hemorragia.
¿cierto? Muy bien, aquí está el cerebro, periósteo, y poco más abajo, finalmente, pueden ver ustedes el cefalohematoma. El cefalohematoma y el capo sucedáneo son las lesiones más frecuentes, pero la más peligrosa es esta hemorragia subgaleal, como vamos a ver después. La siguiente. En relación al caput, como pueden ver en estos dibujos, ustedes presionan la cabeza del feto y muy fácilmente se hace una fovea, ¿no? Esto es muy aparatoso, pero no requiere tratamiento y desaparece. Poco después del parto desaparece. Es muy frecuente y sobrepasa la línea media y las suturas, ¿no? O sea, no está limitado. La siguiente. Entre las lesiones craneales, el cefalohematoma se caracteriza, ustedes pueden ver acá, se caracteriza porque está de alguna manera limitado por las suturas. Como está debajo del periósteo, al estar densamente adherido al hueso, impide un rápido agrandamiento y limitan, las suturas limitan el tamaño del hematoma. Esto puede aparecer después de horas que ha ocurrido el parto y persistir durante bastante tiempo, a veces semanas o meses, ¿no? En algunos casos puede llegar a producir anemia en el recién nacido y es muy raro que se produzcan espontáneamente. Generalmente son secundarios a traumas, los cefalohematomas. ¿Ya? Siguiente. La hemorragia subgaleal, esta es quizá la más peligrosa de las hemorragias extracraneales, ¿no? Se produce en las hemorragias subgaleal por laceración de alguna de las venas emisarias. Y el sangrado, ¿no?, está debajo de la gala aponeurótica, o sea, está entre la gala aponeurótica y el periósteo del cráneo fetal. Es común en los partos quirúrgicos, aunque se puede dar también espontáneamente en algunos partos, en partos espontáneos normales. Debido a que hay un tejido areolar suelto y una gran área de superficie, se puede acumular volúmenes significativos de sangre en este espacio, ¿no? Eso es lo importante, por un lado, y lo grave de este tipo de hemorragia subgaleal. Se puede acumular gran cantidad de sangre que puede llevar al feto a que le baje la presión, puede producirle morbilidad, incluso hasta mortalidad. O sea, la hemorragia subgaleal es un cuadro bastante severo y hay que tener muchísimo cuidado de su aparición, estar atentos. La siguiente. En la piel puede haber diferentes tipos de lesiones, ¿no? Las petequias son relativamente frecuentes, a veces se observan también en la madre cuando hace mucho esfuerzo por pujar, ¿no? Y se le producen petequias, pequeños puntos hemorrágicos. En el caso del feto, aparecen en la parte de la cabeza fetal, digamos, que es la que se presenta en el momento del parto. Hay una enorme presión, enorme presión intratorácica que se da durante el paso del tórax por el canal del parto. También desaparece rápidamente y solamente hay que observar. La siguiente. Eh, la, la adipononecrosis subcutánea. La adipononecrosis subcutánea, como su nombre lo indica, hay una necrosis del tejido celular subcutáneo, ¿no? Y está circunscrita a la piel. Puede o no haber cambios en la coloración. Aparece poco después del nacimiento, entre el sexto a 10º día de vida, igualmente no requiere tratamiento y seguirá desapareciendo poco a poco. Siguiente. Las laceraciones que se ven aquí en este dibujo, generalmente son producidas durante la cesárea, ¿no? A veces el segmento uterino, que ya les habrán explicado, es una capa muy delgada de músculos, ¿no? Una capa muy delgada de músculo que fácilmente se puede cortar. Para hacer la histerotomía, hay muchos colegas que usan el bisturí y a veces pues, presionan
demasiado y cortan el músculo uterino y cortan también la cabeza del feto. Lamentablemente esto ocurre, por eso hay que tener muchísimo cuidado cuando se haga el corte en el segmento uterino. Y ven, el niño es muy triste y muy feo entregar un bebé que ha nacido por cesárea, supuestamente libre de cualquier trauma, y sale con una herida. ¿Ok? Siguiente. Otro tipo de lesiones en el cráneo pueden ser ya más graves, ¿no? Como la fractura, ¿no? Si bien los huesos de recién nacido están poco mineralizados, o sea, no son muy duros, ¿no? Y hasta se sobreponen, se pueden dar, ¿no? Las fracturas más frecuentes son fracturas lineales, a veces se asocian a depresión ósea, muchas veces no. Esta depresión ósea que a veces se produce por querer sacar, ¿no? La cabeza fetal está impactada ahí en la pelvis menor, y si se hace una cesárea, un ayudante por vía vaginal empuja la cabeza del feto y a veces no lo hace con el debido cuidado y puede dar lugar a este hundimiento en la bóveda craneal fetal. Esto felizmente también se cura espontáneamente, pero se demora algunas semanas. La siguiente. Ustedes pueden ver en esta foto una radiografía, el hundimiento de la bóveda craneana fetal. Siguiente. Las hemorragias subconjuntivales se pueden observar en partos normales. En los partos distóxicos, por supuesto, puede ser mucho más frecuente y felizmente se resuelven espontáneamente en pocos días, ¿no? Las hemorragias en la retina se pueden ver también en partos normales y esos son mucho más difíciles, como comprenderán ustedes, de eh, diagnosticar. Siguiente. Bien, hay otras lesiones que se producen en el cuello, especialmente, ¿no? Los famosos hematomas del esternocleidomastoideo. El esternocleidomastoideo, que es un músculo que va desde la mastoides a la clavícula y hasta el esternón. Entonces, como ustedes pueden ver acá, se producen hematomas. Esto generalmente es por aplicación de forceps, de espátulas o porque sobreestiramiento o un estiramiento muy brusco para sacar la cabeza del feto y que aparezcan los hombros, ¿no? Cuando uno examina, encuentra que hay una tumoración indolora y unilateral que se observa ya a partir de la segunda semana después del parto. La siguiente. En cuanto a las fracturas, que es otra lesión que lamentablemente a veces se produce, ¿no? En algunas oportunidades es un recurso, digo que es un recurso, porque cuando hay lo que se llama la distosia de hombros, o sea, el diámetro diacromial no sale, sale la cabeza, pero el diámetro diacromial no sale, por más maniobras que se hagan, hay diferentes maniobras para el parto de los hombros, y lamentablemente a veces por tratar de sacar los hombros se fracturan, ¿no? Las clavículas, lógicamente de esa forma se acorta el diámetro biacromial y sale el bebé, ¿no? Eh, Se observan de dos tipos, ¿no? Cuando no son desplazadas o en tallo verde, que son las más frecuentes, y las desplazadas. En los dos casos hay una disminución, especialmente las desplazadas, disminución de los movimientos de los brazos en el lado afectado, puede haber un reflejo de Moro incompleto y ahí uno puede observar con cuidado el signo de la tecla o crepitación, ¿no? Le ponen un vendaje en 8, parece, y con eso se resuelve este tipo de lesiones. Claro que es muy duro para una madre aceptar que un recién nacido ya está fracturado, ¿no? La siguiente. Los huesos largos son mucho más raras, las fracturas de húmero y fémur. Generalmente se dan cuando los partos son distóxicos, hay que hacer fuerza para
jalar al bebé, ¿no? Y en los fetos que están en presentación podálica, que se puede observar esto, ¿no? Siempre hay desplazamiento de los fragmentos, como pueden ver ustedes acá, y eventualmente podrían requerir cirugía. Siguiente. Puede haber lesiones intraabdominales también en las cápsulas suprarrenales, en el hígado, ¿no? Que no sobrepasan la cápsula y que se manifiestan por ictericia, por letargia, por anemia, eventualmente se podría diagnosticar mediante una ecografía si hay la sospecha clínica. La rotura del vaso es mucho más rara, felizmente, pero sería muy trágico que se le rompe el vaso y que no sea un diagnóstico a tiempo porque podría ser mortal para el recién nacido. Siguiente. Vienen las parálisis de los nervios periféricos. Las parálisis del plexo braquial son relativamente frecuentes, lamentablemente, ¿no? Es por la presión que se ejerce sobre el nervio facial, ¿no? O por los nervios del plexo braquial. En este caso, la parálisis del nervio facial es por la presión ejercida sobre este nervio cuando sale por el agujero estilomastoideo, ¿no? Se hace evidente al nacer o poco después del parto y se puede objetivar a veces después de un parto eutóxico también, por una cesárea o en los partos instrumentados, generalmente en forceps. Se puede recuperar después de algunos días, pero es muy traumático, no solo para el bebé, sino para la madre, observar a su niño, como pueden ver en la lámina siguiente. La lámina siguiente, por favor. Como pueden observar que una madre ve a su niño así, lógicamente se asusta, dice que le ha pasado a mi niño, qué le han hecho, ¿no? ¿Qué tiene? No, no es otra cosa, pues una compresión del nervio facial que felizmente se resuelve espontáneamente, ¿no? Más o menos rápidamente. ¿Okay? La siguiente. Lo que se refiere a otra lesión de nervios periféricos, la parálisis del plexo braquial, generalmente se da por estiramiento, o sea, en el momento de sacar, producirse el parto de hombros, se llama, se comprometen los músculos de las extremidades superiores. Y hay un compromiso, pues, de las raíces nerviosas del plexo braquial, especialmente desde el 5 hasta el 8, ¿no? Y el T1, o sea, el transverso o dorsal 1. Estas maniobras que se hacen para sacar al bebé producen pues elongación o arrancamiento de las fibras nerviosas del plexo braquial. Esto demora mucho más, por supuesto, en recuperarse y también es sumamente traumático para una madre observar que su niño está con el brazo que no lo puede mover, que lo tiene torcido, y es una angustia muy grande. La siguiente, entre las parálisis de los nervios periféricos, dos son las más frecuentes, ¿no? La parálisis llamada de Duchenne y la parálisis que es mucho más rara. La parálisis de Duchenne, que implica la lesión de la quinta, sexta raíz cervical, ¿no? ¿Qué se observa? Se observa el hombro que está caído, que cuelga, ¿no? Hay extensión y aducción, con rotación interna. Se dice es la posición como del mozo que pide propina, ¿no? Hay una flexión de la muñeca, se conserva la sensibilidad y motilidad de la mano. Se puede observar que hay reflejo de Moro asimétrico. La siguiente. En la parálisis braquial inferior o de Klumpke, la parálisis de Klumpke implica la raíces C8 y T1. Es mucho más rara, ¿no? Mucho más rara. Clínicamente se observa la mano paralítica en garra, se asocia al compromiso del simpático cervical
en algunas oportunidades. Cuando se compromete el simpático cervical, hay una serie de cambios que se observan en el llamado síndrome de Claude-Bernard-Horner, síndrome de Horner, donde hay ptosis palpebral, donde hay miosis, enoftalmos y anhidrosis, ¿no? Todos estos signos comprenden el llamado síndrome de Horner, ¿no? Que está asociado pues a la parálisis de Klumpke. También se puede producir la parálisis braquial total. Después de la de Duchenne, es la que continúa en frecuencia, la parálisis braquial total, donde hay compromiso de la raíz quinta cervical y la primera dorsal. Es la segunda en frecuencia, después de la parálisis de Duchenne, ¿no? Clínicamente se observa toda la extremidad superior está flácida, no se mueve y hay ausencia de reflejos. También puede haber alteración de la sensibilidad. Siguiente. Cuando se compromete el nervio frénico, puede haber parálisis diafragmática. Esto se da partos instrumentados o cuando se produce el parto en podálica. Hay un compromiso, como ya les mencioné, del nervio frénico, generalmente es unilateral. Cuando es bilateral sí es muy grave porque puede requerir, ¿no? Puede requerir ventilación mecánica, o sea, habría que intubar al recién nacido para proporcionarle ventilación mecánica porque está paralizado totalmente el diafragma. La siguiente. Bien, esa ha sido la última lámina. La bibliografía, yo creo que si ustedes pueden, revisen la edición 25, que es del 2019, del libro de Williams, es donde más les va a ayudar. Si hubiera alguna pregunta, por favor. ¿Alguna pregunta, Valeria? Bueno, vamos a pasar lista. Voy a comenzar. Acosta Tejada Marta. Acosta Tejada Marta. Acosta Tejada Marta. Alfajime For Andrés. Doctor, disculpe, ¿me llamó Acosta Tejada Marta o Acosta Omar? No, Acosta Tejada Marta. Doctor, no se le escucha muy bien porque ya no se ha pegado el micro. A ver, voy a pegarme un poco más. He llamado Acosta Tejada Marta. Acosta Tejada Marta Nicole. Alfajeme For Andrés. Alfajeme For Andrés. Segunda vez que falta Alfajeme y en mis clases, no sé cómo se llama. Castillo Almeida Herbert. Excelente, doctor. A ver, quiero verte, por favor. Prende tu cámara. En este momento no puedo prender la cámara, doctor. Lo siento. Bueno, yo no sé por qué. Suárez Pérez Milagro. Castillo Garofolín Matías. Castillo Garofolín. Castillo Garofolín Matías. Doctor,
No se le está escuchando bien. Bueno, no sé qué puedo hacer para que se me escuche mejor. Acabo de llamar a Castillo Garofolín Matías. Castillo Garofolín Matías. No está. Figueroa Díaz. Figueroa Díaz Julio César. Aló, doctor, ¿me llamó? Disculpe. Soy Julio Figueroa. Es que no le escucho bien cuando gira el rostro. Es como si se fuera el micro. ¿Me escucha? Sí, ahora sí te estoy escuchando. Soy Julio Figueroa, doctor. ¿Sí? ¿Sí me escucha? Ya, correcto, sí. Ya te voy a borrar. Doctor, Alejandro Melgarejo llamó, creo. No lo escucho bien por el audio. ¿Quién? Alejandro Melgarejo.